Buenas tardes, mi nombre es Edison Herrera. Yo les voy a hablar del tema desarrollo del entorno IoT en el proceso de elaboración de cerveza artesanal. Introducción. Caso de estudio se centra en la ubicación Santo Domingo en la cervecería artesanal Alderete. La problemática que se divisa es la variabilidad de sabores, esto debido a que se realiza la cerveza con procesos semiautomáticos y que la calidad de dicha cerveza depende tanto de la destreza como la experiencia del maestro cervecero. Un proceso crítico dentro de esta pyme es la maceración escalonada, que consiste en controlar temperaturas a tiempos específicos según cada una de las recetas de los diversos tipos de cerveza. En esta pyme se cuenta con hojas de control de los procesos por receta e incluso con ellos existe variabilidad. En base a las experiencias de mejores cervezas, de mejores calidades, se van realizando modificaciones en estas hojas de control para obtener una trazabilidad para poder desarrollar mejores cervezas. Unas de las mediciones que se realizan de forma manual pues es la de pH. Además se hacen estimaciones manuales del agua que ingresa en el proceso de macerado y también del volumen del mosto que se genera. Entonces, como necesidad que tiene esta pyme sería la mejora y la optimización del control de los procesos. En otras palabras, mejorar los tiempos, utilizar temperaturas adecuadas, ahorros de recursos como la electricidad y la disminución de los errores humanos para obtener mejores calidades de cerveza. Objetivo del estudio, objetivo general. Como objetivo general tenemos el diseñar un entorno IoT básico para monitorizar el proceso de maceración de la cerveza artesanal de marca Alderete, valiéndose de habilitadores de industria 4.0. Objetivos específicos. Analizar las tecnologías necesarias para sustentar una futura implementación del sistema IoT en el proceso de maceración de la cerveza artesanal Alderete. Levantar los requisitos necesarios de la filosofía de control para automatizar el proceso de maceración de la cerveza. Seleccionar los diferentes tipos de dispositivos, sensores, pasarela, red de comunicación, almacenamiento y servicios web para el desarrollo del entorno IoT. Y por último, desarrollar la infraestructura y configuración para la monitorización y almacenamiento de variables en el proceso de maceración usando servicios web. Metodología. La metodología utilizada no es más que una serie de pasos consecutivos para lograr los objetivos. Entre ellos tenemos recopilación de información, análisis de esa información recopilada, visita in situ para levantamiento de requisitos y de forma de operación de la pyme, análisis de los recursos y necesidades en los procesos de la pyme, selección de dispositivos hardware, componentes del entorno IoT, propuesta de automatización con la filosofía de control en el proceso de macerado, directrices para configuración e integración de dispositivos hardware, selección de software y complementos, frameworks para el establecimiento de las comunicaciones, desarrollo de la infraestructura y de los servicios web. Resultados y discusión. En la gráfica podemos observar la arquitectura propuesta para el desarrollo del entorno. La planta como tal existe, trabaja, tiene su forma de funcionamiento. Entonces lo que se plantea es instrumentar dentro del proceso de maceración con algunos sensores como son de temperatura, de azúcares reducidos, pH y flujo para poder en función de esas mediciones realizar una optimización a futuro. La automatización y la filosofía de control que se habló anteriormente, pues está desarrollada o se desarrollaría dentro del controlador, en este caso utilizando un PLC, un controlador lógico programable, mediante el cual haríamos un proceso totalmente automatizado, al menos en la parte del proceso más crítico que tiene esta planta, que sería el de maceración. Además, este PLC nos serviría como un servidor web que podría recibir solicitudes de los clientes con cualquier aplicación en el cual solicite información de la planta, entonces se autentifica y mediante esa autentificación y mediante el desarrollo de todo este tipo de comunicaciones, mediante un formato JSON se podría enviar
todos los datos de los sensores y de los actuadores hacia el cliente. Entonces todo esto cruzando por la nube y en la misma nube almacenándose una base de datos con cada uno de estos tipos de incidencias dentro de la planta. Bueno, dentro de esta arquitectura, un poco desarrollando más, tenemos un nodo sensor que básicamente se refiere a cada uno de los sensores que se van a instrumentar o añadir dentro de la planta. Entonces, como podemos observar, se puede ver una PT100 con su acondicionamiento, un sensor de pH con su transmisor, con su acondicionamiento y un refractómetro para la medición de azúcares en grados Brix, justamente con su acondicionamiento. Todos ellos son entradas analógicas que ingresarían al PLC. Como entradas digitales, pues tendríamos un flujómetro o un sensor de flujo y botoneras para el control de la operación de la planta. En el nodo actuador tenemos visto desde el otro lado como salidas del PLC para el control, pues los actuadores que tiene la planta, el proceso macerado, que son resistencias y son las bombas para recirculación. Lo único que sería pues es aumentar contactores y contactor y guardamotor y añadirle por ahí una sirena, audible para que el operario entienda que finalizó el proceso o inicia otro proceso. El nodo coordinador. Básicamente el nodo coordinador se refiere al PLC, al controlador lógico programable, donde van a estar todas las instrucciones o ya convertido en instrucciones lo que se realizó como levantamiento de la filosofía de control. Nodo de comunicación. Hasta el momento, el PLC ha sido la conjunción entre la parte de los sensores y los actuadores en la parte crítica de la automatización del proceso de macerado, pero también el PLC tiene, o algunas marcas ya vienen incorporados con un servidor REST API. Quiere decir que ellos pueden indicar señales tanto de sensores y actuadores y enviarlos hacia aplicaciones que soliciten a este servidor. Entonces, de esta forma, el PLC con las señales tanto de los sensores y de los actuadores, armando una trama dentro de la configuración de este servidor que incorpora el PLC, podríamos hacer que un cliente solicite dicha información mediante alguna autentificación y con ello yo podría trabajar bajo otras aplicaciones, podría realizar el monitoreo, podría trabajar con una base de datos y almacenar exactamente lo que está sucediendo dentro de la planta. Como podemos ver dentro de esta pequeña arquitectura que se refiere al nodo de comunicación, el desarrollo está realizado mediante los servicios de cloud computing en AWS, mediante un servidor Ubuntu de Linux en el cual está desarrollado toda la parte del backend de las aplicaciones API que están solicitando los servicios o en este caso la información al PLC de lo que está sucediendo en el proceso de maceración. Para poder realizar todo aquello necesitamos las siguientes cuestiones o requisitos. Una sería conexión de Ethernet router, una salida a Internet, accesos a router de proveedor de Internet para configurar NAT de puertos para acceso remoto y una obtención de una IP pública. La IP pública la estamos obteniendo de Amazon AWS. En las siguientes figuras podemos ver cómo se ha gestionado la parte de las tramas. Cada una de las tramas lo que va a almacenar o lo que se va a enviar de dicha información pues sería el año, el mes, el día, la hora y en este caso pues en el caso de los sensores temperatura, cantidad de Brix, de grado Brix, el pH, en la parte de los actuadores si la bomba se activó, si la bomba se desactivó, si la resistencia se encendió o se apagó. Aquí abajo podemos observar un ejemplo de formato JSON de cómo se envía la información, de cómo se envía esa trama. Librería Core. Ahora, en base a lo mencionado con respecto a las solicitudes que se harían al PLC,
cabe aclarar que la parte del desarrollo, de la instrumentación, de la automatización, no se la ha realizado en base a costos. Entonces, para probar el funcionamiento del entorno, lo que se decidió es realizar mediante PHP una simulación de como que el PLC estuviera entregando ese tipo de datos. ¿Ya? En función de aquello, también estamos utilizando la librería curl, la cual no es más que una instrucción dentro de Ubuntu que me permite transferir datos sin interacción de un usuario hacia otro servidor. Y se está automatizando esa petición, esa solicitud de esos datos mediante el comando crontab, que me sirve para automatizar la petición de datos. Básicamente es un programador de tareas de Linux. Dentro de AWS, dentro de este servidor, también se está realizando lo que es la base de datos. Entonces, toda esa simulación de datos que debería realizarle el PLC se está almacenando dentro de estas tablitas, ¿no? Estados, flujómetro, macerado y usuarios. La parte del desarrollo backend, pues la arquitectura de cómo se ha realizado, pues se ha utilizado los servicios de AWS, dentro de ella el uso de un servidor Ubuntu, dentro de ella un PHP para la base de datos MySQL y también el servidor Apache. Para el desarrollo del frontend se han utilizado algunos frameworks como HTML, Java, Bootstrap y jQuery. Aquí podemos observar el entorno de la pantalla principal con el link que nos llevaría hacia esa IP externa que me permitiría ingresar al sistema autentificándome con un usuario y contraseña. Asimismo tenemos el dashboard inicial en el donde yo puedo elegir tanto el tipo de usuario, macerado, medidas, los estados de las bombas, de las resistencias y la de los flujómetros. Conclusiones. Teniendo en cuenta todas las implicaciones de software, hardware e integración, se puede asegurar que es posible el diseño de un entorno IoT. Analizando recursos y elementos de la PyME, tecnologías y elementos de IoT, se observa que existen grandes posibilidades de integración. Debido a los costos, no se puede afrontar la transformación de operaciones a procesos totalmente automatizados. Los aspectos como sustitución de válvulas y arreglos de tubería, la propuesta se centra en el control automático de la maceración, en el cual el operador tendrá que seguir haciendo control manual, pero despreocupándose ya de la maceración. Los dispositivos hardware están pensados de tal manera que se puedan acoplar de forma sencilla con el PLC. En algunos casos es necesario el módulo de conversores y acondicionamientos de señal, y tener en cuenta también que el PLC básicamente viene a ser nuestro gateway o nuestra pasarela. El desarrollo de la infraestructura propuesta en el entorno IoT consta de varios nodos. Debido a deficiencias en la implementación de la parte física del entorno, no se considera la implementación de los nodos sensor, coordinador y el router con la salida a la web. Para evidenciar la funcionalidad del entorno IoT, se simula el entorno físico mediante servicios PHP dentro del backend, los mismos que generan datos aleatorios en respuesta a las peticiones automatizadas del servidor Ubuntu. Aunque no se implementa la parte física del entorno IoT, se demuestra la efectividad de la gestión y almacenamiento de datos. De igual forma, se puede monitorizar desde cualquier lugar mediante la web con un usuario y contraseña al frontend en el que ejecuta las páginas web. Conclusiones finales: con el aporte de datos simulados, la base de datos realizada en MySQL va llenando sus tablas con la información del proceso de macerado en el servidor Ubuntu de AWS. De esta manera se cumple con el objetivo de generar una base de datos para un futuro análisis. Muchas gracias.